Las soluciones de identidad digital son una tecnología muy valiosa que nos permite demostrar quiénes somos en la red. Herramientas que nos dan la posibilidad de acceder con seguridad a cada vez más servicios y más plataformas online. Sin embargo, el fraude en la identidad digital, en sus distintas expresiones, es un riesgo que debemos conocer y que debemos afrontar, especialmente en la situación en la que nos encontramos, en la que aumenta el uso de todo tipo de servicios online y, en consecuencia, crecen también los niveles de fraude. La pandemia de COVID-19 y la necesidad del teletrabajo ha supuesto una aceleración del proceso de digitalización de las empresas de todos los sectores, muy especialmente del sector bancario y financiero. Y este es un desafío que deben abordar de forma más eficaz posible. Buenos días a todos. Sobre todo esto vamos a hablar en este webinar al que os damos la bienvenida y lo vamos a hacer junto a especialistas en fraude de la identidad digital de Mytech, una compañía especializada en tecnología de verificación de identidad que permite a las empresas incorporar nuevos clientes sin necesidad de estar físicamente. Esa verificación de identidad es fundamental para crear confianza dentro de estas interacciones y permite, entre otras características, verificar la identidad de los usuarios continuamente, verificación de credenciales y, por supuesto, cumplir la normativa. Mytech trabaja con empresas de todo el mundo para mejorar esa experiencia de cliente y permitir la confianza en la economía digital con tecnología basada en inteligencia artificial y apoyado por expertos especializados en fraude de identidad. Contamos precisamente con dos de ellos, con quienes vamos a ver cómo esa evolución y sofisticación del fraude está estimulando la creación de sistemas más sofisticados de detección del fraude. Damos la bienvenida a los ponentes. Jaime Enríquez, Customer Success Managers en Mytech. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar hoy aquí con todos vosotros, Mónica. Pues sí, como bien dices, pues Customer Success Manager, pues ¿qué quiere decir esto? Pues al final, con todas estas nuevas tecnologías, si tuviese que definir un poco mi trabajo, es ayudar a los clientes, ¿no? A adoptarlas y que las entiendan bien, que es un gran paso para ellos. Y no solo que las entiendan bien, sino que las puedan incorporar en sus procesos que últimamente están siendo muy críticos, como todos sabemos. Así que me siento, la verdad, en un lugar privilegiado para poder entender cómo el fraude está actuando a día de hoy y cómo desde Mytech les podemos ayudar a cumplir unas soluciones a unos problemas que tienen. Fantástico, Jaime. Pues ahora hablaremos de todos estos asuntos tan interesantes. Roger Civit, Document Review Lead en Mytech, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, encantado de estar hoy también aquí con vosotros. Y nada, brevemente, como bien has dicho, Team Lead del Document Review Team de Barcelona. Y bueno, nuestra faena es básicamente dar un punto adicional de fiabilidad en la autenticación de identidades digitales, por lo que vemos en nuestro día a día los tipos más comunes de fraude en este sector. Pues vamos a analizarlo y para empezar, como decíamos, vamos a explicar cuáles son esos diferentes tipos de fraude a los que nos estamos enfrentando. Y antes de eso vamos a analizar el contexto actual que estamos viviendo, cómo afecta en este sentido, porque durante este confinamiento pasamos, obviamente, muchas más horas frente a las pantallas y esto tiene consecuencias en el número de ataques informáticos e intentos de fraude. ¿Cuál es el panorama del cibercrimen y, en concreto, de ese fraude asociado a la identidad? ¿Qué estáis viendo, Jaime? Pues precisamente eso, que estamos pasando muchas más horas en casa y además compartiendo lo que es tiempo de ocio con tiempo laboral. Entonces, es un riesgo muy grande. Y es un ecosistema en que los cibercriminales se van a mover muy bien. Es decir, estamos compartiendo tiempo con diferentes dispositivos. Ya lo que son las políticas de empresa no nos protegen tanto porque para nosotros en casa es mucho más cómodo utilizar ciertos dispositivos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo ahora. Ahora mi hija de 8 años está utilizando en la misma red que yo un dispositivo para hacer una clase online, tiene acceso a páginas web. Yo igualmente, desde mi dispositivo, desde mi laptop de empresa. Entonces, pues todo ese riesgo de infección cruzada, ¿no? De los eslabones más débiles que utiliza el cibercrimen, pues hay esos típicos ataques de phishing o de ransomware que pueden afectar a
a obtener nuestros datos más sensibles para luego hacer ataques dirigidos hacia nuestra persona, pues es un ecosistema que hoy los cibercriminales van a aprovechar. A nivel de empresarial, pues también es un riesgo, porque no solo nos va a afectar como individuos este teletrabajo, sino que además a nivel empresarial también hay mucho riesgo respecto a este tema. Pues respecto a nivel de infraestructuras digitales, pues vamos a ver cómo va a virar todo este mundo digital. Entonces va a haber mucha más afectación, cualquier ciberataque va a tener mucha más afectación, por ejemplo, en la banca online. Y si bajamos, por ejemplo, al tema de la banca online, pues sí que estamos viendo diferentes realidades. Por ejemplo, si miramos en el caso europeo, pues si miramos la penetración de la banca online en diferentes países, pues vemos que, por ejemplo, en España estamos en la media de los usuarios que pueden utilizar la banca online, pues un 50% más o menos. Hay otros países como Italia o Portugal que están en 42, 36 y otros países nórdicos que están un poco más avanzados, ¿no? Entonces, en este carácter de urgencia, pues sí que hay mucho recorrido, por ejemplo, en nuestro país para la banca online. Y en ese sentido de urgencia también lo que va a aparecer es que se van a poner soluciones y quizás soluciones no tan maduras o no tan probadas. Entonces, en ese ecosistema también se van a mover muy bien la ciberdelincuencia. Y nosotros pues estamos encantados de poder ayudar en este proceso. Y como punto positivo también pues vamos a ver que durante esta transición pues sí que para todos los sistemas digitales, pues nuevos segmentos de la población que antes no consumían este tipo de canales van a consumir los canales y es un punto positivo. Pero sí que en este periodo de transición va a ser un riesgo para todas las organizaciones. Sin duda aumentan esas posibilidades, como bien decías, de esa combinación entre lo personal y lo profesional en casa, en los dispositivos, y eso obviamente aumenta también esa superficie. Precisamente debido a esta situación, no sé si habéis detectado, Rubiel, un aumento en el número de verificaciones de la identidad, se pone más empeño quizás por parte de las compañías en aumentar esa autenticación para evitar problemas. ¿Qué habéis visto? Pues sí, hemos visto claramente un gran aumento en las transacciones de identidad digital. ¿Por qué? Porque con la situación que estamos viviendo estos días del coronavirus, del COVID-19, muchas de las cosas que hasta ahora podíamos hacer presencialmente, cosas mundanas, como por ejemplo ir al banco y abrir una cuenta bancaria, podías ir allí y abrirla. Estos días esto no se puede hacer, entonces se tiene que hacer todo online y son productos que tienes que verificar tu identidad. Entonces, todos estos sectores, todas estas situaciones que antes se podían hacer presencialmente, pedir ayudas gubernamentales, etcétera, etcétera, ahora se están teniendo que hacer online y por lo tanto conlleva esta verificación de identidad, con lo que se traduce en un aumento de este tipo de transacciones y también demuestra cómo las empresas, dada la situación, están poniendo un mayor empeño en tener este tipo de herramientas que les puedan asegurar una mayor seguridad tanto a ellos como a empresa como a sus clientes en cuanto a verificaciones de identidad. Y analizado este contexto actual que nos habéis contado, vamos a meternos de lleno en ese fraude, ese mundo del fraude actual de la identidad. ¿Cuáles son, a nivel general, Jaime, esos tipos de fraude que existen en el ámbito de la identidad digital? Pues a nivel general diríamos que cualquiera que puede existir. Esa es la presión que es tal que ejerce el fraude y la delincuencia, que cualquier agujero que vayan a encontrar lo van a utilizar. Al final, desde nuestro punto de vista, desde MyTech, vemos el resultado final de eso. Al final, nosotros somos una empresa que validamos y verificamos la identidad en base a documentos, ya son como documentos de identidad, pasaportes, licencias de conducir, permisos de residencia. Vemos cómo esos documentos se modifican también selfies o señales biométricas. Pues todo eso vemos el resultado final. Sí que hablando mucho con los clientes podemos tipificar muy bien al final varios tipos de fraude de identidad. Y están desde los de primer nivel, que a las que las empresas se tienen que defender un poco, por ejemplo, la suplantación en primer nivel, es decir, alguien hoy en día es tan accesible poder abrir cuentas
en algunos casos que hay gente que abre cuentas y luego hace una mera reclamación de esa cuenta que ha abierto él. Entonces, como empresa es importante pues guardar rasgos biométricos, guardar que esa transacción ocurrió. Entonces, ese es un tipo de fraude que no tiene mucha afectación para las empresas, pero que existe. Luego está desde el fraude de que yo quiero cambiar un rasgo de mi identidad, la edad, por ejemplo, o la dirección, porque me conviene para obtener un servicio, y ese cambiar la dirección luego se cruza con otros muchos datos, ¿no? de otros servicios, de otros proveedores, para obtener un scoring de cara a obtener un crédito, abrir una cuenta bancaria. Luego también hay otros que es muy típico, el de en mi círculo cercano, pues voy a ceder mis credenciales, voy a hacer que un amigo o alguien más pueda utilizar mi cuenta o mi número de cuenta y todo y ese tipo de relación más cercana. Luego ya entraríamos un poco más al fraude de verdad, donde, por ejemplo, yo voy a ceder mis credenciales a un testaferro o a alguien más en el que va a poder operar en mi nombre, o ya directamente va a haber una suplantación de mi identidad como tal. Es decir, alguien va a hacer un ataque dirigido, va a tener mucha información de mí y va a suplantar mi identidad, ¿vale? Luego pasaríamos a suplantación, por ejemplo, por fallecimiento. Esto también es algo muy típico, entre que los sistemas se ponen en línea, la ciberdelincuencia aprovecha ese hueco para suplantar identidad de fallecidos. Luego también entraríamos ya en una suplantación más de la era digital, que es construir una identidad falsa desde cero. Es decir, va a construir una documentación, ya sea una imagen de un documento totalmente ficticio, y también rasgos biométricos o imágenes que se asocien por ejemplo, con la foto de los retratos de los documentos de identidad. Sería desde cero. Entonces, por ejemplo, en este tipo de fraude, pues es muy importante contrastar con otros servicios, pues historial crediticio, scoring de los clientes, que todo haya una integridad entre toda esa información. Y también quería recalcar también un último, que es suplantación de entidades legales, que también hoy en día las organizaciones cada vez son más grandes y tienen cada vez más proveedores. Pues ahí también la ciberdelincuencia aprovecha acceso, quizá, por ejemplo, a registros públicos para cambiar cierta información de a quién apuntan esas empresas para poder delinquir desde ahí. Entonces, ese intercambio de identidad por ejemplo, en una due diligence entre empresas para saber un contrato hoy en día, que está más vigente que nunca, pues es muy importante y lo quería también recalcar en este punto. Sin duda la forma de interaccionar con ese mundo digital ha cambiado, lo estamos viendo con todo lo que nos estabas contando. Jaime, nos identificamos desde nuestros dispositivos móviles, desde los navegadores web de los PC, a todo tipo de plataformas, de servicios, de aplicaciones, de herramientas, y eso aumenta la complejidad de las clases de fraudes asociados a la identidad digital, como nos has estado contando. Pero no sé, Roger, otro tipo de fraudes que nos podemos encontrar o incluso casos concretos que puedan ejemplificar estas situaciones. Sí, hay muchos tipos de fraude, muchos detalles y ejemplos. De hecho, cuando hablamos de fraude de identidades, lo que nos encontramos muchas veces son modificaciones de los propios documentos. Desde documentos que, como ha dicho Jaime, se crean de cero para crear una identidad totalmente ficticia, a documentos reales que se han modificado con mayor o menor habilidad, pero que se han podido digitalizar y modificar usando programas, pues, por ejemplo, el Photoshop, como modificar e imprimir para intentar que se parezcan o sean lo más realísticos posibles de cara a cuando se muestren a terceras personas. De hecho, en tipos de fraude, si me permites, os comparto unas imágenes. Disculpa. En esta gráfica, al final, lo que podemos ver es los tipos de falsificaciones más comunes que hemos visto, en este caso, en abril del 2020. Como podéis ver, un 53%, o sea, más de la mitad de los documentos que se han mandado, que hemos recibido para validar, tenían la foto modificada. ¿Qué quiere decir? Que tenían la foto y algunos tenían más cosas, por ejemplo, los nombres y las fechas
que es un 47% de los documentos, el número de documento, que lo tenían un 45%, la asignatura, las direcciones postales, el MRZ o hasta los números de control del MRZ. Es decir, la gente que falsifica estos documentos se toma muchas molestias en general en hacerlo y hacerlo bien para intentar suplantar identidades y tener sí, obtener el servicio de la empresa que están solicitando sin usar su propia identidad. De hecho, si pasamos a la siguiente imagen para que podáis ver un par de ejemplos de cómo pueden hacerlo. Aquí tenemos un ejemplo, un pasaporte español modelo, y podemos ver cómo han falsificado, en este caso, la foto de una manera bastante obvia. Estas serían el tipo de falsificaciones más, bueno, como he dicho, más obvias, con menos calidad, más fáciles de detectar si se tiene un mínimo de conocimiento de cómo es el documento y cómo la imagen o la letra tiene que inserirse en el fondo, etc. Pero si pasamos a la siguiente imagen, como podéis ver aquí, el documento de arriba es el documento original y el de abajo es el documento falsificado. ¿Qué se puede ver? La foto la han cambiado, es un poco menos obvia que la imagen anterior, pero aún así se puede ver bastante que no es la que toca. Pero es que hay otro elemento modificado y en este caso es el 1 correspondiente al mes de la fecha de nacimiento de la persona. Si miráramos con detalle, esto dependería solo de unos cuantos píxeles en la imagen y esto es realmente es muy complicado de poder ver y detectar. Entonces, por eso es esencial tener un buen servicio de verificación de identidad digital, porque se puede ver aquí claramente una falsificación de una bastante o muy alta calidad que probablemente pues sin estos servicios se pueda pasar desapercibida. Sin duda, fantásticos ejemplos, muy gráficos para ver esa complejidad de los fraudes que dedican, como decía Roger, mucho tiempo a esa falsificación. Y algunos trabajos son muy profesionales, son difíciles de detectar, por eso la importancia de vuestra tecnología. Estas amenazas en este sentido han evolucionado a nivel que permite precisamente la tecnología, ¿no? Por ejemplo, fraudes basados en deepfake, que podría ser utilizada de forma masiva para cometer fraude empresarial. No sé si en la actualidad o en un futuro, ¿cómo podría afectarnos, Jaime, este tipo de tecnologías de identidad? ¿Está siendo ya una amenaza? Bueno, podría ser una amenaza a medio largo plazo. La verdad que nuestra premisa en cuanto tecnológicamente es que al final todas las tecnologías que son de vanguardia o customer experience que son de vanguardia al final son las reliquias del futuro del museo tecnológico. Es decir, aquí la premisa es actualizarse siempre. Y es la verdad que en estos últimos tiempos, después de los últimos data leaks de los últimos años, los cibercriminales tienen mucha información de nosotros. Además, disponen de estas herramientas. Entonces, muchos expertos ya consideran que después de estas fugas de información, métodos tradicionales para verificar la identidad, como son cosas que sabemos, como son los sistemas de contraseña o incluso factores de identificación de doble factor, ya no son tan seguros como antes. Para poner un ejemplo, por ejemplo, a nivel de grandes prestamistas, año tras año el lavado de dinero está creciendo un 400%. Entonces, no solo tecnológicamente estamos creciendo mucho, sino que los malos también están creciendo a un nivel muy alto. Y con relación a los deepfakes, pues sí, es una tecnología que está hoy en curso, que sabemos todos, por ejemplo, que se están utilizando en otros campos como en el de las fake news, que está muy vigente, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, y que es una tecnología que seguro que a futuro
va a permear y va a estar mucho más consolidada, se va a afinar mucho y va a ser una amenaza muy grande. Por lo que decía antes Roger, a no solo falsificar un documento con Photoshop, la gente va a tener disponible el Photoshop para modificarlo, pero va a tener disponible otras herramientas para que aquella modificación sea mucho más difícil de descubrir. Lo que es una realidad es que es una necesidad actual poder estar seguro de que quien se conecta es verdaderamente nuestro cliente, ¿no? Para las empresas y especialmente para las compañías financieras. La verificación de la identidad del cliente es vital para las entidades. ¿Estamos, Roger, ante un nuevo estándar en verificación en el medio o en el largo plazo? Sí, sí, estamos en un nuevo estándar y yo diría que más que medio largo, quizás hasta corto, corto debido sobre todo a esta situación del COVID-19 que nos ha llevado a acelerarlo muchísimo más de lo que quizás estaba haciendo, porque el tema de entidades financieras, como he dicho antes, tú podías ir a la oficina, abrir la cuenta, hacer las gestiones que fueran y te podían validar la identidad allí, te pedían tu documento y en ese momento pues podían ver si tú eras la persona del documento o no, si el documento pues estaba impreso en un papel o no, etcétera. ¿Qué pasa? Ahora esto no lo podemos hacer, esto se tiene que hacer de manera telemática y es muy complicado verificar estas identidades de esta forma telemática. Entonces, es un nuevo estándar todo este tema de invertir, de tener este tipo de soluciones para asegurarse que la persona que quiere o que está haciendo la solicitud de un producto es la persona que es, porque si no lo es, mal. Desde luego, muy mal. Y por otra parte, no hemos comentado otra parte importantísima, que es el aspecto económico, ¿no? El fraude, Jaime, y ese robo de datos personales preocupan a cualquier empresa por muchísimos motivos, pero es que también se traduce cada año en millones de pérdidas económicas y también en una pérdida de confianza por parte de los clientes que incluso es más difícil de recuperar. Sí, exactamente, exactamente. No solo son las pérdidas económicas, sino sobre todo la pérdida de confianza. Y sí, también estamos viendo ese cambio de tendencia en cómo las empresas están viendo un poco la balanza de coste-beneficio de guardar todos esos datos de los clientes versus al riesgo que estoy corriendo. Es evidente que al final estamos viviendo en la época del Big Data y tener esos datos es una herramienta comercial súper potente, pero es una herramienta y un arma de doble filo al final. Entonces, sí que estamos viendo un poco ese cambio de paradigma hacia sistemas donde los pesos de los datos que se guardan las compañías no sea tan importante. Si vemos en el mundo de la identidad digital, pues está pasando exactamente lo mismo. Es decir, hay sistemas, ya se están planteando sistemas distribuidos de la identidad digital como tal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que seamos los propios individuos que gestionemos esa identidad digital y que no sean las empresas y que confiemos, igual que en su día confiamos en compartir información a través de una red como Internet, pues confiar en otros sistemas en los que haya una red de confianza, en el que cualquier organización pueda preguntar si tú eres mayor de edad o no, y nosotros podamos controlar quién accede y quién no accede a esta información. Todos tenemos en la cabeza palabras como blockchain que aseguran esa confianza, esas redes de confianza que estamos acostumbrados a escucharlo para transacciones de criptomonedas, pero en un futuro está sonando mucho para temas de identidad y dónde va a residir la identidad digital. Hoy en día la identidad digital es un concepto que más o menos podemos intuir, pero de verdad no existe. Lo que estamos haciendo hoy en día es digitalizar entidades, ¿no? En ciertos procesos, pero no hay como tal un consenso en el que un gobierno se ponga de acuerdo, a grandes compañías telefónicas, a grandes bancos, porque al final todos somos más o menos, o podemos intuir que somos conscientes de que un aparatito que tenemos muy cerca, que es un dispositivo móvil, pues es por donde puede residir nuestra identidad, es decir, un aparato que no se aleja más de nosotros más de 50 centímetros en muchos casos durante el día. Pero claro, necesita un consenso muy, muy grande de muchas organizaciones. Y si me preguntas, ¿lo veremos dentro de un futuro cercano esto? Pues mi intuición es que a medio o corto plazo no lo veremos. Seguro que vemos iniciativas
sobre todo en países un poco más avanzados. Ya hay algo parecido en algunos países nórdicos, por ejemplo. Y si me preguntas también qué puede hacer virar este cambio hasta este modelo, pues al final todo eso es una cuestión de confianza, como lo has dicho, entre que también los usuarios crezcamos un poco más y demandemos esa seguridad de nuestros datos, y que también las empresas confíen en estas nuevas tecnologías, ya se llamen blockchain o sean otras que vengan. Está claro, sí, como bien dices, que los usuarios tenemos una gran responsabilidad o un gran papel en ese sentido, ¿no? Y además de este aspecto económico, que es obvio, esa pérdida de confianza fundamental, por otro lado, preocupa incluso lógicamente el cumplimiento, Jaime. Un aspecto que es fundamental para tener en cuenta por las empresas en la integración de las soluciones. Y por un lado, respecto a la regulación, luego hablaremos de la experiencia de usuario, pero en cuanto a las normativas aplicables que exigen las empresas proteger a los datos y las identidades, ¿de qué estamos hablando, Jaime? A nivel de regulación relacionado con la identidad, verificación de la identidad, estamos viendo que es muy importante que vaya a la misma velocidad que está evolucionando la tecnología, porque al final no actualizar una regulación lo que permite es que haya un mayor riesgo para los usuarios finales, y al final la regulación lo que hace es que el consumidor final esté protegido. Entonces es muy importante que ese compás entre regulación y nuevas tecnologías vaya muy bien. De hecho, estamos viendo casos como en el Reino Unido hay un sandbox regulatorio, en España también se está intentando aplicar, en que se incorporarán nuevas tecnologías y un mecanismo mucho más ágil para aplicar estas regulaciones. Por ejemplo, hoy en día en España, si quieres abrir una cuenta bancaria online, pues tenemos que depender de sistemas, por ejemplo, de videoconferencia, en el que tiene que haber una persona al otro lado durante muchos minutos, o tiene que haber una verificación desasistida, pero es más o menos lo mismo. También necesitas un sistema que normalmente para el usuario que acostumbra a ser online tiene una mala experiencia de usuario. Hoy en día es un sistema que está funcionando bien, pero a futuro ya se está viendo que no va a ser escalable, que esa experiencia de usuario va a ser mucho más importante. Entonces, es importante que también la regulación tenga en cuenta nuevas tecnologías que puedan escalar mucho mejor y que el usuario esté más protegido delante de esas amenazas. Entonces, nosotros consideramos que con los sistemas como los que comenta Roger, híbridos, con las últimas tecnologías de visión por computador e inteligencia artificial, todo esto hay mucho margen de mejora. Por otro lado, como decíamos, está esta experiencia de usuario, ¿no? Porque preocupa la integración, especialmente relevante también este aspecto. ¿Cómo ayudan, Roger, estas herramientas para evitar malas experiencias de usuario? Pues ayudan en diversos puntos. Uno, como decía Jaime, en el caso de apertura de cuentas en entidades bancarias que se están haciendo con videoconferencias, les pueden ayudar a acortar tiempos, es decir, rellenar un formulario, mandar una foto del documento y ya está. Una cosa que quizá puedes tardar 10 minutos de una forma, tardar solamente 2 o 3. Eso es algo que como sociedad que estamos yendo hacia una voluntad de inmediatez, nos puede ayudar o otorgar una mejor experiencia. Por otro lado, hay el tema de la seguridad, y es que estas herramientas que comprueban nuestra identidad al final nos tiene que dar un punto de seguridad como clientes, no solo como empresas, como clientes, como usuarios, en cuanto a que esa empresa se toma en serio su seguridad y la seguridad de todos sus clientes, y que por tanto quiere tanto lo mejor para ella, obviamente, como para los usuarios que quieren utilizar sus servicios. Y también podríamos hablar de cómo pueden ayudar estas herramientas en autorrellenado de formularios. En vez de tener que rellenar tú el formulario típico o estándar de nombre, apellidos, fecha, dirección, etcétera, 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 cómo pueden ayudar a automáticamente rellenar toda esa información solo
utilizando pues la imagen del documento de identidad que estés usando. Sin duda, todo lo que sea hacerlo más fácil para los usuarios, simplificar esta experiencia y que sea más agradable será muy positivo. Y a la hora de evitar esos fraudes de identidad y de proteger a las empresas, Jaime, nos metemos de lleno en vuestras herramientas, cómo ayudan y cómo funciona esa automatización de la que nos habéis estado hablando con verificación y con inteligencia artificial. Pues sí, pues desde la entrada, digamos que de la inteligencia artificial y la visión por computador, pues es un campo que ha avanzado muchísimo. Nosotros, cada herramienta y cada solución que planteamos, siempre nos hacemos dos preguntas, que es cómo pueden luchar contra el fraude y cómo pueden mejorar la experiencia de usuario. Pero la primera solución que tendríamos serían nuestras herramientas de captura, ¿no? de esos documentos que nos ha enseñado Roger, de esos rasgos biométricos, por ejemplo, de un selfie de una persona. Serían esas SDKs o herramientas de captura que se ponen en cualquier tipo de dispositivo, ya sea laptop, desktop o dispositivo, cualquier tipo de dispositivo móvil de cualquier proveedor. Entonces, eso lo que nos asegura ya en el primer paso es poner una barrera contra el fraude, porque se va a controlar cómo se va a subir esa imagen, cómo se va a capturar esa imagen, que esa imagen venga del mundo real, que no esté predigitalizada, que se transmita bien hacia los servicios de validación de documentos que están en el cloud. Es decir, le vas a poner ya una primera barrera al ciberdelincuente para que tenga que actuar en el mundo real. Primero vaya a tener que hacer una copia de alta calidad, quizá la vaya a tener que plastificar, va a tener trabajo. Entonces eso ya es una primera barrera, tanto para en ese punto como para luego la transmisión hacia los servicios de validación. Entonces, los servicios de validación serían la segunda capa de validación que tenemos, que lo que constan principalmente es un servicio basado en visión por computador y inteligencia artificial, que lo que hace es, primero, leer todos esos datos, lo que hemos visto en los ejemplos de Roger, leer todos los datos y cruzar todos los datos. Al final, en un documento viene mucha información. Hay información que tenemos visible, que es la que hemos visto, pero también hay zonas como el MRZ que ha comentado Roger, o códigos de barra, o códigos QR en diferentes IDs de diferentes países. Entonces, esa información se puede llegar a cruzar y a validar que sea congruente y íntegra y que corresponda la una con la otra. Entonces, si alguien quiere modificar un documento, lo va a tener que hacer muy bien. Y luego, por encima de todo eso, ya están los temas de inteligencia artificial que validen que no hayan cambiado la tipografía de las letras, que no hayan cambiado el retrato de la foto y que también mediante algoritmos de aprendizaje sepan de identificar de una forma muy certera si un documento ha sido modificado o no. Entonces, paralelo a todo esto, también está lo que son la verificación de rasgos biométricos de las personas. Entonces, también desde la SDK, desde esa puerta de entrada, existe la posibilidad pues, de capturar un selfie de la persona, de activar una prueba de vida, es decir, que le vamos a forzar a la persona a que pestañee o que sonría para tener una evidencia de vida de esa persona. Eso va a quedar registrado. Luego ese selfie, esa imagen se va a enviar junto con la documentación y los servicios que están en el cloud se va a validar, se va a contrastar que esa foto que hemos tomado del selfie con la imagen que viene en los documentos, ya sea en pasaportes, IDs, cualquier imagen que tenga el documento, corresponda. Y luego, más importante, y creo que viene en colación con el tema de los deepfakes muy bien, se va a contrastar que esa información, ese selfie también venga del mundo real. Es decir, que no sea una fotografía, que no sea una captura de pantalla, que no sea alguien que se ha puesto una máscara de silicona. Entonces, es algo muy importante y muy relevante esa prueba de vida que nosotros llamamos pasiva o que pasa en el servidor y que sí que utiliza todas estas últimas tecnologías de verificación de identidad. Entonces, siempre estoy un poco más aparte de la parte del servicio de verificación automático. Siempre decimos que el servicio manual complementa muy bien hasta donde no puede llegar el servicio automático, porque al final un servicio automático lo que hace es sobre todo que los malos no pasen, es decir, prevenir que no pase. Entonces, siempre tienes que poner una barrera y los clientes siempre se quejan, es que hay este documento que no me lo has dejado pasar, ¿no? Pues es ahí donde los equipos de Roger entran y pueden aumentar pues lo que son la conversión de usuarios y poner
un incremento al nivel de calidad de lo que es ese servicio automático. Sin duda, tecnologías que se lo ponen muy difícil a los que quieran cometer fraude, y además de esa automatización, Mytech se complementa, como decías, Jaime, con ese equipo de agentes expertos que revisan manualmente los documentos, y sin duda es un aspecto diferencial. Roger, ¿cómo complementa este paso la verificación y qué pasos tiene, qué beneficios tiene? Pues este paso al final lo complementa otorgando una mayor seguridad de cara al cliente, y aparte un mayor porcentaje de aceptación de documentos. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Jaime, todos los servicios de inteligencia artificial, servicios automáticos, son una barrera, una muy buena barrera, pero al final siempre hay ese que se puede escapar, o ese documento que por algunas características es muy complicado de validar con este tipo de servicios, sea porque la calidad de la foto pues es mala, porque el móvil no es el mejor, o lo que sea, o por tipo de documentos con pocas medidas de seguridad, como por ejemplo, un ejemplo que me viene a la cabeza es el documento de identidad italiano, un documento en papel sin prácticamente medidas de seguridad, y que en cada región de Italia lo usan o lo hacen de una forma distinta en cuanto al tipo de fuente, de color, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro servicio manual de agentes complementa todo esto y te permite validar estos documentos, como por ejemplo este documento de identidad italiano, que de otra forma es bastante complicado de poder validar. Y además, sin duda, hay que tener un conocimiento muy amplio y estar muy especializados, como sois vosotros, expertos precisamente en este tipo de documentos y en los fraudes que existen. Nos han estado enviando algunas preguntas, el público que ha estado viendo el webinar. Os traslado algunas. Comentaban qué procesos tiene la herramienta para agilizar tiempos de identificación del cliente en el punto de origen. Roger, te la traslado a ti. Vale. ¿Qué procesos tiene nuestra herramienta? Al final, nuestra herramienta, nosotros recibimos las imágenes que manda el cliente, y sí que es cierto que validar un documento puede traer su tiempo, pero para agilizar estos tiempos y dar una mejor experiencia al usuario final y al propio cliente, al final lo que hacemos es dividir la verificación. Tenemos todo un equipo de agentes expertos y formados en documentos de todo el mundo, no solo de identidad como tal, sino pasaportes, carnets de conducir, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es dividir estos procesos de validación que hacemos en diferentes agentes a la vez, para así asegurarnos que el documento sea visto por el máximo de ojos posible, un mínimo de 2-3 personas diferentes, para asegurarnos que la verificación es correcta, y a la vez minimizar o acortar estos tiempos de respuesta que podemos dar desde este servicio. Otra pregunta que trasladan otro tema. ¿Preocupan, Jaime, esos nuevos fraudes que usan tecnologías avanzadas, que son ataques más dirigidos? Y les preocupa cómo podrán estas tecnologías detectar precozmente esos fraudes deepfake, al hilo de lo que hablábamos antes, pero también otros desarrollados mediante ataques sofisticados que también puedan usar inteligencia artificial o machine learning. Pues al final es utilizando las mismas herramientas. Es decir, sí que acostumbra en nuestro ámbito a poner solución después de que aparezca el problema, pero por ejemplo el tema de los deepfakes es algo que sabemos que vendrá. Entonces es trabajar con la misma tecnología y con las mismas, aunque suene un poco bélico, trabajar con las mismas armas. Al final los deepfakes es algo que se está avanzando mucho, que se construye en base a redes neuronales que aprenden a permutar pues las caras, las voces
Incluso hay otras redes neuronales que les dicen a las primeras si lo han hecho bien o no lo han hecho bien, con lo que el sistema de aprendizaje es algo muy fino. Luego hay otras redes neuronales que a su vez generan códecs de vídeo para que las posibles imperfecciones que puedan tener los sistemas de deepfakes todavía se simulen más. Entonces es saber reconocer o crear herramientas también inteligentes que puedan luchar contra ese fraude. De hecho, últimamente que vivimos en este ámbito, que creo que he hecho más reuniones virtuales en estos últimos 2 meses que en el último año, nadie de los que estamos aquí podríamos asegurar que el que está al otro lado es quien dice ser. Bueno, yo confío en vosotros y no hay ningún motivo por el que desconfiar, pero la realidad es esa. Entonces sí que vemos que hay que luchar con las mismas armas y para luchar con lo que vendrá. Pues sin duda, Jaime, esa confianza es clave y la tecnología ahora es la que nos permite mantener esa confianza, ¿no? Me gustaría terminar con un análisis final por parte de los dos, una reflexión, conclusiones de ese presente y futuro de la identidad digital. Roger, por favor. Bueno, solo decir que es cierto que estamos viviendo unos momentos de cambio por muchos factores que todos bien sabemos. Estamos desde hace años yendo hacia una sociedad mucho más digitalizada y es por eso que es cada vez más importante asegurarnos que la persona que está detrás de la pantalla es quien dice ser. Y es aquí donde entran este tipo de servicios que hemos comentado para otorgar esta verificación de identidad de las personas. Jaime, por favor. Sí, pues también un poco en la línea de Roger. Sabemos todos que estamos viviendo en una época un poco disruptiva y como tal, pues insistir también un poco en el tema de la regulación, a ver cómo acompaña, ¿no?, a todas estas nuevas tecnologías y cómo es capaz de proporcionar esa seguridad a los usuarios en un futuro, pues pudiéndolas aplicar. Pues insistiría en este punto de la regulación. Pues muchísimas gracias a los dos, sin duda, tanto en la situación actual como lo que vendrá, esa identidad, esa confianza digital es y va a ser fundamental para proteger esa seguridad, tanto de usuarios como de las empresas, porque esa confianza va en doble sentido. Nos despedimos aquí. Muchísimas gracias, Jaime y Roger. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Y gracias a todos por seguirnos en este webinar en el que hemos aprendido sin duda cómo luchar contra ese fraude mientras también se mejora la experiencia de usuario con Mytech. Gracias a los dos y a todos y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Hasta luego.